Capítulo 5. Aparece un maestro. Imagine que se encuentra en una plaza solitaria. Repentinamente se le aparece una persona resplandeciente, irradiando una luz blanca dorada que casi lo ciega por su brillo. También emana de esa persona una influencia tranquilizadora, que le embarga de una sensación de belleza y paz mientras la contempla deslumbrado por su fulgor. Una aparición asombrosa semejante a esta ocurrió delante de mí la mañana del 30 de octubre de 1981, cerca de un año después que comencé a asistir a las clases del Camino Luminoso. Cuando lo vi por primera vez, inmediatamente pensé en la persona de Cristo Jesús. Cuando me levanté esa mañana, nunca imaginé que estaba a punto de pasar por una insólita experiencia que produciría cambios increíbles en mi vida. Estaba a punto de entrar en las profundidades secretas de la experiencia mística, a partir de la cual el mundo nunca más sería el mismo para mí. Después de bañarme, volví a la recámara para mi meditación matutina. Para ser aceptado en la clase del Camino Luminoso, cada estudiante debía llevar a cabo una sesión de meditación privada diaria. En el tipo de meditación indo-budista que el Camino Luminoso enseñaba, era deseable que el meditador mantuviera su espina dorsal tan erecta como le fuera posible, supuestamente para facilitar el libre flujo de las energías asociadas con las chakras. Generalmente yo tenía problemas para realizar mi meditación a causa de una antigua dolencia en la espalda que me había molestado desde la niñez. Esa mañana no fue la excepción. Me sentí bastante incómodo cuando comencé a sentarme con las piernas cruzadas sobre la alfombra. El dolor de espalda me urgía a abreviar la sesión. Pero entonces recordé las palabras de advertencia del maestro Hwalka Chuele, registradas en uno de sus libros. Es imposible progresar en la senda espiritual, excepto por medio de la meditación. Seguí el consejo y me discipliné a fin de sentarme tan erecto como fuera posible. Tras realizar las invocaciones preliminares y las oraciones, seguí meditando sentado. Luché contra mi dolor de espalda. Batallé para mantener mi torso derecho, sabiendo que era la postura correcta para que la meditación fuera efectiva. Después de unos 3 o 4 minutos de incomodidad e irritación, tuve que levantarme y estirarme. Fui tentado nuevamente a abandonar la meditación y salí de la casa rumbo a mi trabajo donde laboraba como ingeniero. Sencillamente no me sentía con ánimos de meditar esa mañana, pero la voz interior de la conciencia me impulsó a intentarlo una vez más. Me senté de nuevo en el piso, crucé las piernas, cerré los ojos y repetí la invocación ritual principal. La misteriosa fuerza envolvente. Había estado meditando solo 4 o 5 minutos. La incomodidad de mi espalda era intensa y tenía gran dificultad para permanecer sentado sin moverme. Tenía las piernas acalambradas como si hubiera estado encadenado a un cepo durante horas. De pronto, una fuerza física que nunca antes había experimentado pareció descender sobre mí. Una luz brillante iluminó mi ser, como si todo mi cuerpo se hubiera convertido en una lámpara incandescente. Yo percibía esta esfera luminosa que me rodeaba con una luz que permeaba cada célula de mi cuerpo. Mi cerebro estaba inundado como si un foco de 1000 watts se hubiera encendido dentro de mi cabeza. Noté que había perdido toda sensación de peso e incomodidad. El dolor de la espalda había desaparecido. La fuerza misteriosa actuaba ahora dinámicamente sobre mi postura. Sentí como si alguien sumamente fuerte me tomara del torso y enérgicamente me enderezara la espalda hasta que me puse totalmente derecho. Todo vestigio de tensión muscular había desaparecido completamente. No sentía ninguna aprensión respecto de lo que estaba ocurriendo. Al contrario, experimenté una profunda sensación de bienestar. Noté que había perdido toda atracción de la gravedad, como si no pesara y estuviera levitando sobre el piso. Pero al mismo tiempo estaba perfectamente consciente de que me encontraba sentado en una esquina de mi recámara. Mi mente, mi pensamiento racional, funcionaba normalmente, con pensamientos claros, precisos y lógicos. Por supuesto, yo no había tomado ningún medicamento. El maestro aparece. De pronto, un hombre que irradiaba una intensa luz blanca dorada se paró frente a mí. Lo primero que percibí fue que la misteriosa y brillante figura se parecía a Jesucristo. De inmediato surgió en mi mente un poderoso pensamiento intuitivo de sabiduría que me dijo que esta persona era Hwalka Chuele, el miembro más honorable de la Hermandad Blanca de los Maestros. Era el mismo que había dictado a Alice Bailey el contenido de los libros metafísicos que ella había publicado bajo su propio nombre. Tanta era la brillantez que lo rodeaba, que yo no podía distinguir nada en el fondo. Todo lo que alcancé a ver fue su forma regia rodeada de luz mientras se mantenía de pie, inmóvil, delante de mí. Noté que su cabello encrespado y dorado caía sobre sus hombros. Vestía una ropa blanca y larga. Sus brazos colgaban a sus lados,
y sus pies estaban ocultos por la luz que envolvía su ser entero. Aun cuando tenía dificultad para distinguir sus rasgos faciales debido a la intensa luz que parecía emanar más fulgurante de su rostro, me pareció muy atractivo y digno. No obstante estar envuelto por una intensa energía cósmica, yo no sentía que mi mente ni mi inteligencia estuvieran hipnotizadas o poseídas por la presencia de Tz'Qualca-Huitzilopochtli. Estaba absolutamente consciente y era dueño de mis facultades. «¿Cómo te va?», me preguntó Tz'Qualca-Huitzilopochtli. Noté que sus labios no se movieron cuando habló. La comunicación parecía transmitirse telepáticamente. Percibí su mensaje con nitidez, pero me pareció oírlo con un oído interior, como si su voz estuviera sonando dentro de mi mente. Después de hacer la pregunta, esperó mi respuesta. «Bueno, estoy luchando con mi vida espiritual», le dije tranquilamente. Le hablé con mi mente más bien que con mis labios y cuerdas vocales. Era como si le comunicara telepáticamente mis palabras. De alguna manera sabía que Tz'Qualca-Huitzilopochtli podía comprenderme y responderme a través de una comunicación directa. Tz'Qualca contestó entonces en términos perfectamente familiares. «Bueno, así es como debe ser». Percibí claramente el gesto de uno que se encoge de hombros. Sintiéndome completamente relajado y cómodo, tomé la iniciativa y le pregunté acerca de un problema específico de salud que me había estado molestando durante algún tiempo. Esperé ansiosamente su respuesta. «No te molestes por eso», me dijo tranquilamente. Después de unos momentos de silencio, desapareció repentinamente, dejando tras sí la intensa aura brillante que se disipó poco a poco. Simultáneamente la sensación física se restableció. La postura de mi espalda comenzó a arquearse y fui consciente de que estaba sentado en una incómoda postura de piernas cruzadas. La luz y la misteriosa fuerza que me habían envuelto se desvanecieron por completo. Flexioné los músculos adoloridos y me di cuenta que de pronto había comenzado a respirar de nuevo. Aparentemente había cesado toda respiración mientras estaba en la presencia de aquel maestro. Me puse de pie para estirar las piernas y entonces me senté en la cama para pensar en el significado de esta experiencia. «Cáspita», pensé, «algo grande me ha ocurrido». Recordé las enseñanzas del Tz'Qualca-Huitzilopochtli, tal como están registradas en los libros de Alice Bailey, de cómo un aspirante dedicado a la senda metafísica puede recibir eventualmente una recompensa por sus esfuerzos. Puede recibir el honor de ser hecho discípulo personal de los maestros de la Hermandad Blanca. Entonces el maestro aparece al discípulo para confirmarle la relación maestro-discípulo. Considerándome una de las personas más afortunadas de Los Ángeles esa mañana, me sentí feliz de haber sido elegido para ser entrenado como discípulo personal de uno de los maestros. Estaba especialmente emocionado por el hecho de haber sido aceptado como discípulo del distinguido maestro Tz'Qualca-Huitzilopochtli, cuyos libros había apreciado y estudiado con tanta reverencia y amor. Oh, cuánto admiraba la sabiduría contenida en sus escritos. Nunca antes había leído algo que me pareciera tan cautivante e inspirador. Para mí, sus obras habían relegado el conocimiento de Kant, Aristóteles y Sartre al nivel del jardín de niños. Me sentía privilegiado de que en adelante le serviría a Dios, bajo su noble representante, mi maestro, el venerable Tz'Qualca-Huitzilopochtli. Era como si mi más grande sueño y mi mayor ambición se hubieran hecho realidad. Recordé cómo hacía pocos días había tomado un voto privado de celibato. Parecía que Dios me había recompensado de verdad por la decisión de renunciar a las mujeres y al sexo y buscar las cosas de Dios, haciéndome discípulo de uno de los maestros. Sabía que podía afrontar muchas pruebas y sentimientos de insatisfacción en la senda del discipulado, pero tenía fe en que las fuerzas del reino celestial me asistirían. Estaba particularmente agradecido a Dios por haber pasado a través de pruebas e insatisfacciones que me habían impulsado a buscar el conocimiento existencial, porque me habían inducido a buscar la sabiduría, la comprensión, la armonía y la realización de los planes para mi vida. Y ahora, finalmente, la aparición del maestro parecía confirmarme tangiblemente que mi búsqueda había sido correcta. Repentinamente me di cuenta que llegaría tarde al trabajo si seguía allí sentado, así que salí de la casa y brinqué a mi carro. Durante el recorrido de los 40 kilómetros que distaba mi trabajo, no pensé en otra cosa que en el privilegio de ser discípulo de Tz'Qualca-Huitzilopochtli. Me preguntaba cuál sería el giro que tomaría mi vida ahora, aunque en realidad no me importaba. Todo lo que importaba era que debía servir fielmente al maestro. Cuando llegué al trabajo, empecé a sentirme cansado. En condiciones normales trabajo muy fuertemente, pero esa mañana tenía problemas para concentrarme. Y a medida que transcurrían las horas me sentía más y más fatigado. Cerca de las 11 estaba exhausto, mental y físicamente.
Apenas se podía mantenerme en pie, y cada músculo del cuerpo me dolía como si hubiera corrido una maratón de 40 kilómetros. Nunca antes me había sentido tan cansado, ni siquiera durante un severo ataque de influenza. Le dije a mi jefe que me sentía enfermo y regresé a casa, donde me desplomé totalmente exhausto y dormí durante muchas horas. La visita de Dajjal KHUL produjo una notable disminución de mis energías. Malinterpreté la ceguera del apóstol Pablo tras su encuentro inicial con Cristo en el camino a Damasco. Razoné que uno no se fatiga por simples sueños, vívida imaginación o alucinaciones que duran 2 o 3 minutos. Sabía que lo que me había ocurrido era real, e involucraba un desgaste excesivo de mi sistema nervioso. Cualquier duda que persistiera en mi mente con respecto a la existencia de seres espirituales quedó superada para siempre. La dramática visita de Dajjal KHUL relegó las filosofías del ateísmo materialista a nivel de lo absurdo. Ahora tenía una fe total en el movimiento de la nueva era y sus enseñanzas metafísicas. Espíritus guías y su plan maestro de engaño. Los libros de Dajjal KHUL me fascinaron. Había leído varios de ellos con mucho entusiasmo y había quedado cautivado por su aparente vasto conocimiento relativo al reino de los cielos y la forma como Dios interactúa con la humanidad a través de los médiums o energías espirituales, seres espirituales y maestros como Dajjal KHUL y el Maestro Jesús. En efecto, los libros de Dajjal KHUL cambiaron mi vida. Cambiaron completamente mi forma de pensar, de ver el mundo y de percibir mi destino. Dajjal KHUL, a través de la comunicación telepática, había podido dictar palabra por palabra el contenido de 25 tomos de conocimiento metafísico esotérico a una mujer llamada Alice Bailey. Los libros, publicados entre los años 1919 y 1949, aportaron muchas de las bases doctrinales de lo que hoy es el movimiento de la nueva era. Lo raro es que Alice Bailey había sido una cristiana devota y esposa de un sacerdote episcopal antes que sus amigos la convencieran para que se incorporara a la sociedad teosófica. Dajjal KHUL, a través de los libros escritos por Alice Bailey, pretende ser el miembro anciano de un grupo de entidades llamado Jerarquía de Maestros. Ha engañado a mucha gente para que piense que es un emisario de Dios. A decir verdad, es uno de los principales espíritus que orquesta el movimiento de la nueva era. Sostiene que es un ser humano nacido hace más de 350 años en el Tíbet, donde fue un tiempo abad de un monasterio budista. Él afirma que, a través del proceso de meditación y estrictas prácticas espiritualistas y a través de la ayuda de los seres celestiales, ha desarrollado de tal manera su conciencia que ha alcanzado el estado de inmortalidad en su cuerpo físico normal. Por eso asegura haber vivido durante más de 4 siglos. Dajjal KHUL asegura haber recibido la inmortalidad por medio de una ceremonia de iniciación realizada en el reino de los cielos, llamada la quinta iniciación, también conocida como el ascenso, la investidura de Cristo o la iniciación para maestro. Como resultado de esta iniciación cósmica, Dajjal KHUL asegura haber llegado a ser miembro de un grupo de seres humanos de élite superior, que se describen a sí mismos como seres ascendidos a maestros y que lograron la inmortalidad para nunca más reencarnarse. Jesucristo y la jerarquía de maestros. En sus libros metafísicos, Dajjal KHUL insiste en que hay 49 seres humanos que viven actualmente en el planeta, la mayoría de ellos en remotas áreas de los Himalayas, que han ascendido maestros. En su calidad de grupo organizado les llama jerarquía de maestros, también la Hermandad Blanca, maestros de la sabiduría, la jerarquía o simplemente los maestros. El líder de la jerarquía, el maestro llamado Maitreya, ejerce el poder ejecutivo o el título de El Cristo. Dajjal KHUL afirma que Jesucristo es el miembro de más alto rango de la jerarquía de maestros y asevera que los grandes y legendarios gurúes de la India, tales como el Buda, forman parte de esta hermandad. Arguye que la jerarquía está trabajando por la evolución espiritual de la humanidad en el planeta Tierra, en sus aspectos religioso, político, tecnológico, científico y cultural. Dajjal KHUL afirma categóricamente que el Maestro Jesús está vivo en el planeta y se muestra muy ocupado dirigiendo los destinos de la cristiandad, transmitiendo telepáticamente ideas al subconsciente de los líderes religiosos. Enfatiza que el Maestro Jesús es un hombre que experimentó un desarrollo personal a través de sucesivas encarnaciones e iniciaciones hasta convertirse en un Hijo de Dios inmortal, tal como ocurrió con el Maestro Buda y otros que llegaron a ser hijos de Dios. Según Dajjal KHUL, los maestros pueden abandonar sus cuerpos físicos y viajar a otros lugares del planeta mediante su cuerpo, espíritu o alma, sin ninguna limitación de tiempo o distancia. Un maestro también tiene, supuestamente, el poder de condensar su cuerpo espiritual en un cuerpo de luz visible, llamado el Anuva Rupa.
según la terminología hindú. Así que los maestros estarían en su cuerpo Anuvarupa cuando se aparecieran a alguien como un glorioso ser deslumbrante, tal como Dhwal-Ka'achuele se me apareció. El maestro puede, a voluntad, condensar su cuerpo espiritual en forma física y ser visto, tocado y sentido como un ser humano normal. La nueva religión mundial. Dhwal-Ka'achuele afirma que, como parte de la obra de Dios, se le ha asignado el proyecto especial de proporcionar a la humanidad las enseñanzas de la nueva era para el establecimiento de la nueva religión mundial. Esta religión, diseñada para integrar al cristianismo a las enseñanzas orientales del hinduismo y el budismo dentro de una totalidad homogénea, pretende revelar la plenitud de la divinidad en todos sus aspectos. Dhwal-Ka'achuele afirma que la mayor parte de su conocimiento lo recibió directamente de sus superiores en los cielos. Sus libros se han abierto paso a través de todo el globo. Cubren una amplia variedad de temas, desde las causas de las enfermedades, la psicosis y la posesión demoníaca, hasta el desarrollo del intelecto, el crecimiento de la población y los ciclos económicos. Millares de personas han cambiado completamente sus estilos de vida como resultado de sus escritos. Yo mismo llegué a estar tan abrumado por los conceptos y el genio intelectual de Dhwal-Ka'achuele que lo reverenciaba como a un gran santo. Tal vez lo más importante y lo más engañoso sean las enseñanzas de Dhwal-Ka'achuele respecto de la Santa Biblia. Demuestra que posee un vasto conocimiento con relación a las más grandes religiones del mundo y aún comenta acerca del Dios Todopoderoso, el Altísimo y la forma como opera desde el trono celestial. Una declaración me llamó poderosamente la atención. ¿Qué entendemos por la frase, fuerzas de mal? No los ejércitos de la injusticia y la pecaminosidad, por cierto, organizados bajo ese invento de la imaginación llamado el diablo o algún poderoso anticristo. Pues un ejército tal no existe, y no hay ningún gran enemigo de Dios, empeñado en luchar contra el Altísimo. Lo único que hay es una humanidad errante y sufriente. Esta declaración fue una confirmación de lo que había creído durante toda mi vida. Satanás no existe. A continuación, Dhwal-Ka'achuele describe lo que él considera como fuerzas del mal. Las fuerzas del mal son, en último análisis, los arraigados ideales y hábitos de pensamiento que han cumplido un propósito trayendo la raza hasta su actual estado de desarrollo, pero que ahora deben desaparecer si es que la nueva era de surgir como está planeado. Esclavizado por el maestro, impresionado por su vasto conocimiento, me sentí honrado de llegar a ser el discípulo obediente y devoto de Dhwal-Ka'achuele. Poco a poco, sin embargo, el glorioso discipulado se convirtió en una pesadilla y una esclavitud. Tenía muy poco dinero, y poco a poco fui obligado a dar todo lo que tenía para apoyar la causa de la nueva era. Llegó el momento en que tuve que dedicar todo mi tiempo a la obra de la nueva era. Creía que al obedecer sus enseñanzas y sus mandatos estaba sirviendo a Dios, y se me prometió que como recompensa tendría salud, felicidad y abundante gozo. Incluso se me prometió la inmortalidad en esta vida. Por supuesto, ninguna de esas promesas tuvo un cumplimiento verdadero. Así me convertí en uno de los millares de personas que servían conscientemente a un maestro y a otros espíritus guías a través de una relación directa y personal con ellos. En términos generales, se puede decir que millones de personas están siendo engañadas para obedecer las indicaciones de su conciencia superior por medio de la meditación y otras técnicas diseñadas para elevar la conciencia. Al abrir la puerta de la mente al yo superior, en realidad lo que se hace es entrar en contacto con el reino de los espíritus. Al principio nunca sospeché que los poderes del mundo espiritual a los cuales me estaba dedicando fueran los mismos contra los cuales el apóstol Pablo advirtió a la iglesia. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6 y 12. La especialidad de Dhwal-Ka'achuele es falsificar la religión. Es un maestro de la falsificación que trata de engañar aún a los escogidos, de ser posible. Como cristiano usted debe estar alerta con respecto a las actividades de Dhwal-Ka'achuele y sus colegas. A veces se presenta ante los cristianos como el mismo Jesucristo, intentando hacerles creer que el verdadero Jesús los ha visitado. Durante el periodo en que fui dramáticamente rescatado del movimiento de la nueva era, descubrí que los maestros y los otros astutos espíritus guías de la nueva era tienen un líder, que por supuesto no es otro que Satanás, el diablo. Hace mucho tiempo el apóstol Pablo nos advirtió de su poder engañoso, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11 y 14.